Hola. Les voy a contar mi experiencia más aterradora en el rancho. Cuando era más joven, pasaba casi todos mis veranos en el rancho de mi tío, un lugar grande y apartado en el norte de México. No era un rancho lujoso, ni de esos que salen en películas, sino uno viejo, con corrales de madera desgastada, una casa principal de paredes gruesas y techos altos, y varios cuartos donde el tiempo parecía haberse detenido. A mi tío le gustaba decir que allí se respiraba tranquilidad, aunque yo siempre sentí lo contrario. Demasiados silencios, demasiadas sombras que parecían moverse solas. Ese verano me tocó quedarme a ayudarle, porque varios peones se habían ido a trabajar a otro lado. No me molestaba, me gustaba estar lejos de la ciudad y tener contacto con los animales, aunque confieso que las noches eran lo peor. En cuanto se ocultaba el sol, el rancho se volvía un sitio extraño. Los perros ladraban hacia el monte sin razón aparente. El viento golpeaba las ventanas como si alguien quisiera entrar, y siempre había un rumor de pasos en el patio, aunque no hubiera nadie. La primera semana todo parecía normal. Me levantaba temprano a darle agua al ganado, recogía leña y ayudaba en la cocina. El calor durante el día era sofocante, y la calma me hacía sentir que quizá había exagerado mis recuerdos de miedo. Pero la segunda semana empezaron a pasar cosas que no pude ignorar. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos y vi una silueta frente a la ventana, quieta, demasiado quieta. Pensé que era un peón revisando si estaba despierto, pero cuando parpadeé, ya no había nada. El corazón me latía tan fuerte que apenas pude volver a dormir. Al día siguiente, se lo conté a mi tío, y él solo se rió. Me dijo que en el rancho había muchas historias viejas, que a veces los muertos caminaban entre los vivos, pero que no había que darles importancia. Mientras no te hablen, no pasa nada, dijo con esa calma que lo caracterizaba. Yo me quedé pensando en esa frase, porque si algo había aprendido en mi vida, era que siempre hay un momento en que los silencios se rompen. Las noches siguientes, el ambiente se volvió más pesado. Una y otra vez escuchaba pasos en el pasillo que daba a mi cuarto, como si alguien caminara descalzo sobre las tablas de madera. El crujido era lento, pausado, y siempre se detenía justo en la puerta. Me levantaba, la abría, y no había nadie. Lo raro es que los perros no ladraban, al contrario, se escondían bajo el alero como si supieran que algo no debía estar allí. Un viernes, mientras ayudaba a mi tío a reparar una cerca, él me contó la historia del antiguo dueño del rancho. Según él, hacía más de 50 años, un hombre vivió allí y desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que lo habían asesinado por un pleito de tierras, otros que simplemente se había internado en el monte y nunca volvió. Lo único que quedó de él fue su sombrero, encontrado junto al pozo. Esa fue la primera vez que mi tío mencionó el pozo. Yo nunca lo había notado. Estaba detrás del establo, cubierto de maleza, como si nadie quisiera acercarse. Desde ese día empecé a sentir que todo lo raro del rancho venía de ese lugar. Una noche decidí ir a verlo, solo con una lámpara. El aire estaba denso, cargado de humedad, y los grillos dejaron de cantar apenas me acerqué. El pozo era profundo, oscuro, y tenía un olor raro, como a tierra mojada mezclada con algo más, algo rancio. Me asomé con cuidado, iluminando con la lámpara, pero no vi nada. Aún así, tuve la certeza de que algo me estaba mirando desde abajo. Me alejé lo más rápido que pude, y esa noche no dormí ni un minuto. Al día siguiente encontré huellas de botas cerca del pozo. No eran mías ni de mi tío, y se notaba que eran recientes, como si alguien hubiera estado de pie ahí toda la noche. Lo más extraño es que se detenían justo en la orilla, sin dar vuelta, sin regresar. Esa fue la primera vez que sentí un miedo verdadero, un miedo que no se puede ignorar. Desde entonces, cada noche en el rancho parecía más larga, más pesada, como si el silencio guardara un secreto que tarde o temprano iba a explotar. La oscuridad se volvió tan densa que apenas distinguía la silueta de la casa. Pero aún así, logré llegar a la puerta. La empujé con fuerza y entré. El interior estaba helado, como si en lugar de paredes de adobe hubiese hielo. El silencio era absoluto, salvo por un crujido que se repetía en el techo, como si algo caminara lentamente encima de las vigas.
No encendí la luz, ni quise hacerlo. Tenía la linterna en el bolsillo, pero me daba miedo ver demasiado. Avancé hacia el cuarto principal, y lo encontré tal como lo había dejado mi abuelo antes de morir. La cama con el colchón hundido, una cruz de madera en la pared, y la ventana cubierta por una cortina que apenas se movía aunque no hubiera viento. Me senté en la orilla de la cama para recuperar el aliento, y fue en ese momento cuando lo escuché. Un susurro claro, detrás de mí, que dijo mi nombre. Me giré de inmediato y no había nadie. La sensación de que algo me observaba era insoportable, y la única salida lógica era huir. Pero cuando intenté abrir la puerta, no se movió. Giraba la perilla una y otra vez, como si estuviera trabada desde afuera. Sentí el sudor frío recorriéndome la espalda mientras golpeaba con el hombro. Entonces, la ventana se abrió de golpe y la cortina se levantó con violencia. No entró viento, solo un olor fétido, como a tierra mojada y animal muerto. El mismo olor del establo abandonado. Caminé hacia atrás, tropezando con la cama, y en el reflejo del vidrio alcancé a ver una figura parada detrás de mí, aunque cuando giré, no había nada. El crujido en el techo se volvió más fuerte. Algo se arrastraba lentamente, hasta quedar justo encima del cuarto. Podía escuchar el roce de uñas largas contra la madera, arañando. Cerré los ojos un instante, tratando de pensar, y al abrirlos me encontré con una sombra pegada a la pared, quieta, sin forma definida. Me observaba sin rostro, pero sabía que me miraba. Grité, más de desesperación que de valor, y volví a empujar la puerta con todas mis fuerzas. Esta vez cedió, y salí corriendo hacia la camioneta. No miré atrás, aunque sentía que lo que estaba en el techo saltaba detrás de mí. Me subí. Encendí el motor y arranqué de inmediato. El camino de regreso parecía más largo que nunca. Cada tanto, al mirar por el retrovisor, creía ver la misma silueta negra corriendo entre los matorrales, siguiéndome a la par. No sé cómo logré llegar a la carretera, pero cuando lo hice, el olor desapareció y todo quedó en silencio, como si nunca hubiera pasado nada. No volví a aquel rancho. Nadie de la familia quiso hacerse cargo, y finalmente lo dejamos abandonado, tragado por la maleza. Sin embargo, cada vez que paso cerca siento lo mismo, la certeza de que algo me espera allí, que no me dejó salir por casualidad, sino porque quiso, y lo peor es que sé que, algún día, volveré a escuchar mi nombre en medio de la oscuridad. Buenas noches, comunidad. Aquí va mi relato. Nunca me había gustado ir a los ranchos, aunque mi familia siempre tuvo parientes que vivían en el campo. Yo crecí en la ciudad, con ruido de carros y luces por todas partes, así que cada que me llevaban de niño a esos lugares, donde la oscuridad se sentía pesada y el silencio parecía esconder algo, terminaba nervioso. Ya de grande trataba de evitar esas visitas, pero hace unos años me tocó volver, y desde entonces nunca lo he olvidado. Fue en un rancho de Zacatecas, cerca de un camino polvoriento, donde apenas pasaban carros de vez en cuando. El lugar era de unos primos lejanos que cuidaban ganado, vacas y caballos. Había una casa principal con paredes gruesas, pintadas de blanco, que en las noches reflejaba la luz de la luna, como si fuera más brillante de lo normal. Yo llegué en la tarde, cuando el sol ya iba bajando. Lo primero que noté fue el silencio. No era como el silencio tranquilo del campo que uno se imagina, sino un silencio raro, como si hasta los animales lo respetaran. Apenas se escuchaba algún grillo o el balido lejano de una oveja. Saludé a mis primos, platicamos un rato, y todo parecía normal. Me invitaron a quedarme esa noche, pues decían que manejar hasta la ciudad a esas horas no era buena idea. Acepté. Después de cenar frijoles y tortillas hechas a mano, me fui a acostar en un cuarto que daba hacia el patio. La cama era vieja, con un colchón duro y sábanas que olían a humedad. Me costaba conciliar el sueño por lo callado que estaba todo. Solo se escuchaba de vez en cuando un golpe de viento que hacía rechinar la puerta. Ya entrada la madrugada, abrí los ojos de repente. No sé por qué, pero sentí como si algo me hubiera despertado. No había ruido, no había nada, pero tenía esa sensación incómoda de que alguien estaba parado cerca. Me quedé quieto, con los ojos fijos en la ventana. La luna se filtraba apenas por los bordes de las cortinas,
iluminando una parte del cuarto. Fue entonces cuando escuché pasos, lentos, arrastrados, que venían desde el patio. El suelo de tierra crujía con cada paso, y lo más extraño era que parecían acercarse justo hacia mi ventana. Contuve la respiración, tratando de pensar que quizá era algún primo que salió a revisar algo. Pero los pasos no se detenían. Me armé de valor y corrí la cortina apenas un poco. Lo que vi me dejó helado. En el patio, a unos metros de la ventana, había una figura. No podía ver bien la cara, pero la silueta era la de un hombre alto, con sombrero, quieto, mirando hacia la casa. Lo primero que pensé fue que tal vez era un vecino o alguien del rancho. Pero a esas horas, ¿qué hacía ahí parado, sin moverse? Me separé de la ventana, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero los pasos empezaron de nuevo, más cercanos, como rodeando la casa. Se escuchaba claramente el crujido de las botas sobre la tierra seca. Quise despertar a alguien, pero en el pasillo no había luz, y el piso de madera se quejaba con cada paso. Me detuve porque los pasos se detuvieron también, justo afuera de la puerta del cuarto. No sé cómo explicar lo que sentí. Era como si al otro lado hubiera alguien parado, esperando a que yo hiciera un movimiento. El silencio volvió, pero ahora era mucho peor. Me quedé sentado en la cama, sin atreverme a abrir la puerta, cuando de repente escuché un murmullo. Era una voz ronca, bajita, que decía algo incomprensible. Me incliné apenas para escuchar, pero solo alcanzaba a distinguir un tono apagado, como si hablara desde el fondo de un pozo. La puerta rechinó levemente, como si alguien la empujara. Salté hacia atrás, con el corazón a mil. Me quedé viendo la madera oscura, esperando que se abriera, pero nunca pasó. Después de un rato, el murmullo cesó, y los pasos se alejaron hacia el patio. Me quedé despierto hasta que vi la luz del amanecer entrar por la ventana. Al salir del cuarto, les conté a mis primos, pero solo se miraron entre ellos y guardaron silencio. Fue entonces cuando supe que no era el primero en escuchar cosas extrañas en ese rancho. El desayuno fue incómodo. Yo trataba de sacar el tema con naturalidad, pero mis primos no parecían querer hablar. Uno de ellos, el más grande, solo me dijo: "A veces el rancho tiene visitas que no son de este mundo". No explicó nada más. Se levantó y salió a ver el ganado. Pasé el día entero con esa frase rondándome en la cabeza. Intenté distraerme ayudando con algunas cosas: llevar cubetas de agua, mover pacas, barrer el patio. El sol pegaba fuerte, y por momentos todo parecía normal, pero había detalles que me inquietaban. Los perros no ladraban. Los caballos no se acercaban a la sombra de un viejo mezquite que estaba junto a la casa. Y cada vez que volteaba hacia ese árbol, tenía la sensación de que alguien estaba ahí parado, apenas fuera de mi vista. Cuando cayó la tarde, el ambiente volvió a sentirse pesado. En el rancho no había focos en todas partes, solo lámparas viejas que apenas iluminaban un círculo pequeño. Decidí quedarme en la sala, cerca de mis primos, porque la idea de dormir otra vez en ese cuarto me ponía nervioso. Ellos parecían tranquilos, como si ya estuvieran acostumbrados a esa rutina. Yo me sentía un extraño en un lugar donde las reglas eran otras. Alrededor de la medianoche, los perros empezaron a gemir bajito. No ladraban, solo gemidos largos y apagados, mirando hacia la ventana. Todos volteamos, y lo que vimos nos heló la sangre. Una sombra cruzó el patio lentamente. No se escucharon pasos esta vez, solo vimos cómo se movía, alta, con sombrero, como la silueta de un hombre que nunca se detenía. Uno de mis primos dijo en voz baja: "Es el mismo de siempre". Yo no entendía nada. Ellos no parecían sorprendidos, más bien resignados. De repente, la lámpara de la sala parpadeó y se apagó. El cuarto quedó en penumbras, apenas iluminado por la luz pálida de la luna que entraba por la ventana. Sentí que la sombra estaba más cerca, como si hubiera entrado con nosotros. El aire se volvió helado, un frío que calaba hasta los huesos. Yo trataba de hablar, pero la voz no me salía. En ese momento escuché otra vez el murmullo ronco, el mismo de la noche anterior, solo que ahora lo sentía a mi lado, como si alguien susurrara directo a mi oído. Me quedé paralizado, con la piel erizada, mientras la voz repetía palabras que no lograba entender.
Mis primos se quedaron inmóviles. Ninguno se atrevía a encender la lámpara. Solo escuchábamos esa respiración pesada, recorriendo la sala. En un instante, algo me rozó el hombro, como una mano fría que apenas tocó mi camisa. Fue tan real que grité y salté hacia atrás, tropezando con una silla. La lámpara volvió a encenderse de golpe. La sombra ya no estaba. Solo nosotros, con las caras pálidas y los perros escondidos bajo la mesa. Esa noche no dormí. Me quedé sentado hasta que amaneció. Y en cuanto salió el sol, pedí que me llevaran a la carretera para regresar a la ciudad. Mis primos no insistieron, solo me dijeron, no todos aguantan lo que aquí pasa. Mientras me alejaba en el camión, miré por última vez el rancho. La Casa Blanca brillaba bajo el sol como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que, en cuanto cayera la noche, esa figura volvería a caminar por el patio, arrastrando sus pasos, esperando que alguien más lo escuchara. Desde entonces, no he vuelto a poner un pie en un rancho. Y cada vez que alguien me invita, invento una excusa, porque sé que, si regreso, esa sombra con sombrero podría estar esperándome, y quizá la próxima vez no solo se quede afuera. Me llamo Carlos, y cuando era niño, iba seguido al rancho de mis tíos en Michoacán. Era un lugar grande, con establos, gallinas, y sobre todo hectáreas de maíz que parecían interminables. Yo disfrutaba las vacaciones ahí, porque todo era distinto a la ciudad. El olor a tierra mojada, los gallos cantando temprano, el cielo estrellado por las noches. Sin embargo, había un detalle que nunca me contaban de frente, pero que yo alcanzaba a escuchar en las pláticas de los adultos. El maizal tenía su propia dueña. No entendía a qué se referían hasta que empecé a crecer. Las primeras veces pensé que solo era superstición de rancho, esas historias que los mayores cuentan para que los niños no anden de curiosos en la noche. Pero un verano, cuando tenía unos 14 años, escuché algo que nunca se me ha borrado. Era medianoche, y yo no podía dormir. Salí al patio a tomar aire porque adentro hacía calor, y lo primero que noté fue un silencio raro. Los grillos callados, el viento detenido. Desde donde estaba se veía el maizal, con sus surcos largos y oscuros, apenas iluminados por la luna, y ahí, entre las plantas altas, se movía una silueta blanca. Me quedé helado. No era un reflejo, ni la sombra de alguna nube. Era claramente la figura de una mujer. Caminaba despacio, con un vestido largo que rozaba las hojas del maíz, como si flotara. Lo más extraño fue que no hacía ruido. Cualquiera que hubiera entrado al maizal habría tronado ramas o pisado tierra, pero ella avanzaba sin dejar rastro. Corrí a despertar a mi primo, que dormía en el cuarto de al lado. Lo sacudí hasta que abrió los ojos y le dije que viniera a ver. Cuando salió conmigo, la mujer todavía estaba ahí, avanzando por los surcos. Mi primo, en lugar de asustarse, se puso serio y me dijo en voz baja, «No la mires fijo. Mejor métete». Yo insistí en preguntarle quién era, si la conocían, pero él no quiso contestar. Me jaló del brazo y nos encerramos. Pasé la noche en vela, con la imagen de ese vestido blanco moviéndose entre las sombras. Al día siguiente, en el desayuno, comenté lo que vi. Mis tíos se miraron entre sí, y uno de ellos solo dijo, «Te tocó verla. Mejor no hables más de eso». No entendí, y la curiosidad pudo más. Esa tarde me acerqué al maizal con la excusa de ayudar a recoger unas mazorcas. Caminé entre las plantas, revisé la tierra, y fue ahí donde me fijé en algo raro. No había huellas. El suelo estaba húmedo por la lluvia, lleno de pisadas de nosotros, de animales, de todo, pero ni una sola marca que correspondiera a alguien con zapatos o descalzo en la zona por donde yo la había visto. El tiempo pasó, y cada noche que salía al patio, me quedaba mirando, esperando volver a verla. La mayoría de las veces, no había nada, solo el viento moviendo las hojas, pero en ocasiones, el silencio regresaba, los grillos se apagaban, y la silueta blanca aparecía de nuevo, siempre caminando en línea recta, siempre desapareciendo entre las hileras de maíz. Lo que más me inquietaba era la manera en que nunca giraba hacia la casa. Jamás intentaba acercarse ni levantar la cabeza. Simplemente avanzaba,
como si siguiera un camino invisible que solo ella conocía. Una noche de tormenta, los relámpagos iluminaban el campo. Yo estaba en la ventana, y la vi más clara que nunca. Su cabello largo, negro y lacio pegado al vestido. La lluvia caía con fuerza, pero ella no se mojaba. Caminaba igual, sin prisa, como si el agua no existiera. Ese fue el momento en que sentí un miedo real, porque entendí que lo que veía no era una persona. Nadie podía moverse así bajo una tormenta sin dejar huellas, sin hundirse en el lodo. Esa noche cerré las cortinas y recé en silencio, deseando que no volteara hacia la casa. Lo que no sabía era que lo peor aún estaba por llegar. Esa noche no pude dormir. Cada trueno me sobresaltaba, y cada relámpago iluminaba fugazmente el maizal. Miraba por la ventana, y aunque el viento movía las hojas, siempre lograba ver algo blanco entre los surcos. Esta vez parecía más cerca, más firme. Sentí que me observaba desde dentro del maíz, aunque no podía distinguir rostro ni expresión. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché un crujido en la puerta de la habitación. No era el viento, eso lo sabía. Era un golpe lento, insistente, como si alguien empujara suavemente para llamar mi atención. Me levanté de la cama con el corazón a 1000, la respiración entrecortada. Abrí la puerta con cuidado, y no había nadie en el pasillo, solo la luz mortecina de la luna reflejada en el piso de madera. Entonces oí pasos fuera, cerca de la ventana del patio. Lentamente me acerqué y asomé la cabeza. La mujer estaba allí, a unos metros del umbral, inmóvil. El vestido blanco parecía brillar con la lluvia que caía. Lo más inquietante, sus pies no tocaban el suelo, ni dejaban marcas en el barro. No podía respirar, y aún así, no apartaba la vista de mí. Por un instante pensé en gritar, pero la voz se me quedó atorada en la garganta. Los perros comenzaron a ladrar lejos, pero aquí adentro solo estaba yo, y esa presencia que parecía flotar entre las plantas. Cada relámpago la hacía más visible, más real, más cercana. Un rayo iluminó el patio por completo, y vi que estaba de pie, justo frente a mí. Aunque sabía que no podía haber llegado tan rápido, el miedo me paralizó. Un instante después, desapareció. No se esfumó, no corrió, simplemente dejó de estar allí, y solo quedaba la lluvia golpeando el patio y mi respiración agitada. Intenté convencerme de que era una ilusión, pero al día siguiente, revisando el patio, encontré las hojas de maíz aplastadas en patrones extraños, como si alguien hubiera caminado entre ellas sin tocar la tierra. Mis tíos solo me miraron con la misma expresión seria de siempre, como diciéndome que no preguntara más. Pasaron los años, y yo sigo recordando esa noche. Cuando cierro los ojos, aún la veo caminando entre los surcos, tranquila, etérea, con sus pies sin dejar rastro. Nunca supe quién era, ni qué quería, ni si alguna vez volvería. Solo sé que aprendí a respetar las sombras del maizal, y a no andar solo por allí de noche. Cada vez que paso por un rancho con maíz alto, miro de reojo entre los surcos, y siento un escalofrío. Quizá ella todavía camine ahí, esperando a alguien que la vea, y sé que, si eso sucede, nadie podrá explicarlo. Soy Juan Hernández. Nunca creí en esas cosas hasta que viví en el rancho de mis abuelos en Puebla. Yo me mudé un tiempo para ayudar con la cosecha y cuidar algunos animales, y lo que al principio parecía un verano normal, terminó siendo lo más raro que me ha pasado en la vida. Al llegar, todo estaba tranquilo. Gallinas, vacas, y el cielo despejado. Los abuelos me contaban historias de cómo los antiguos pobladores hablaban en náhuatl, y mantenían ciertos rituales cerca de los árboles grandes del rancho. Yo pensaba que eran cuentos para asustar a los niños, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo allí estaba presente desde siempre. Las primeras noches dormía sin problemas, pero al tercer día, alrededor de las 5 de la mañana, algo me despertó. Al principio creí que era algún animal. Escuché un canto extraño, largo y pausado, que venía desde el borde del rancho, donde los árboles grandes se alineaban como guardianes de un bosque viejo. La voz cantaba en un idioma que no entendía, con un ritmo cadencioso, y el sonido se mezclaba con el viento y el croar de los sapos. Me asomé por la ventana y no había nadie.
solo los árboles y la niebla que se levantaba del suelo húmedo por la lluvia de la noche anterior. Pensé que era un viajero o un vecino haciendo algún ritual, pero la voz continuó todas las noches siguientes, siempre en el mismo horario. Nunca vi a la persona que cantaba, y siempre desaparecía antes de que pudiera acercarme. Empecé a notar que esos cantos tenían un efecto extraño en mí. Me despertaban con una sensación de inquietud, como si alguien me estuviera observando. A veces, al cerrar los ojos durante el día, podía escuchar un eco lejano del canto, aunque no hubiera nadie cerca. Era un murmullo que se colaba en mi cabeza y no me dejaba concentrarme. Una noche decidí salir a investigar. Tomé una linterna y caminé hacia los árboles. La neblina hacía que todo se viera más difuso, y cada crujido de las ramas me hacía saltar. Llegué hasta la línea donde terminaba el rancho, y no había nadie. Solo las sombras de los árboles, largas y quietas. Sin embargo, el canto se escuchaba más cerca que nunca, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré rápido, y no vi nada. Esa misma noche, al regresar a la casa, tuve un sueño extraño. Soñé que caminaba entre los árboles y alguien me llamaba en náhuatl. No podía entender las palabras, pero había una sensación de urgencia y miedo. En el sueño, veía figuras moviéndose entre los troncos, siluetas que desaparecían cuando intentaba acercarme. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo a 1000, y me di cuenta de que los sonidos del rancho seguían, aunque ahora parecían mezclarse con mi sueño. A partir de ese momento, cada madrugada esperaba escuchar el canto, y cada día sentía que las noches me seguían, que algo del maíz y los árboles se metía en mis sueños. Lo extraño era que el resto de la familia nunca parecía oír nada, solo yo. Las noches siguientes fueron iguales. Cada madrugada, el canto volvía, más cercano, más claro. A veces me levantaba y lo escuchaba entre los árboles, y aunque caminara hacia allí, no encontraba a nadie. Era imposible. Sin embargo, algo en la forma del sonido me hacía sentir observado, como si cada nota marcara un camino invisible que yo debía seguir. Una noche, ya cansado de no entender nada, decidí grabar el canto con mi teléfono. Me escondí detrás de un viejo tronco y esperé. A las 5 en punto, como siempre, comenzó. La melodía era hipnótica, melancólica, y estaba llena de ecos que parecían provenir de distintos lugares a la vez. Me acerqué despacio, apuntando con la linterna, pero nada, solo árboles y sombras. Cuando revisé la grabación al día siguiente, la voz era más clara que la que había escuchado en vivo, y entre las palabras incomprensibles distinguí mi nombre repetido una y otra vez. Fue esa misma noche cuando los sueños se intensificaron. Soñaba que caminaba entre los árboles, siguiendo un sendero que no existía de día, y que la voz me llamaba, insistente, guiándome hacia el centro del rancho. Allí había un círculo de piedras antiguas, cubierto por hojas secas. En el sueño, algo se movía dentro del círculo, sombras que danzaban al ritmo del canto. Cada vez que intentaba acercarme, una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. Una madrugada, ya casi sin fuerzas, decidí enfrentar lo que fuera. Salí del cuarto antes de que el canto comenzara, y caminé hacia los árboles. La neblina cubría todo, pero esta vez no tenía miedo. El canto comenzó justo cuando llegué a la línea de árboles, y noté que se entrelazaba con los murmullos del viento. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. De repente, en medio de la niebla, vi una figura, una mujer de rasgos indígenas, vestida con un huipil blanco y bordados rojos, flotando apenas sobre la tierra. Sus labios se movían al ritmo de la canción, y su mirada estaba fija en mí. La sangre se me heló. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Cada palabra que decía en náhuatl parecía atravesarme, llenándome de un miedo que no podía describir. La figura desapareció de golpe, y el canto cesó. Quedé solo, temblando, con la niebla levantándose lentamente. La sensación de ser observado continuó hasta el amanecer, y cuando salí de los árboles, la familia ya estaba despierta, y nadie más había escuchado nada. Desde aquel día, cada vez que escucho un canto extraño al amanecer, siento que algo me llama desde los árboles, algo que me conoce y que me persigue en los sueños. Nunca más me acerqué a ese maizal de madrugada. El rancho sigue allí,
tranquilo bajo el sol, pero yo sé que cuando cae la noche, los cantos en náhuatl regresan, y con ellos, la certeza de que hay cosas que los ojos no pueden ver, pero que nunca dejan de buscarte. Buenas noches, audiencia. Les traigo mi historia más escalofriante. Nunca olvidaré la primera vez que llegué al rancho de mi tío en Jalisco. Era un lugar grande, con un corral que albergaba gallinas, caballos y un par de vacas, rodeado de árboles viejos y pasto seco. Siempre me habían gustado los animales, así que me ofrecí para ayudar a cuidar el ganado mientras él estaba en la ciudad. Los primeros días todo parecía normal. Alimentaba a los animales, recogía huevos y revisaba que los establos estuvieran limpios. Pero al amanecer del tercer día, algo me llamó la atención. Varias gallinas habían desaparecido, y las que quedaban parecían inquietas. Pensé que se habían escapado, o que algún animal salvaje las había atacado. Esa misma mañana, mi tío apareció y se quedó callado unos segundos cuando vio el corral. Solo dijo: «No te preocupes. A veces pasa, pero vigila esta noche». Esa noche decidí no dormir. Me escondí detrás de la barda del corral con una linterna y un machete. Esperaba algún zorro, algún mapache, algo normal. Las horas pasaban, y no veía nada, hasta que, alrededor de la 1 de la madrugada, escuché un crujido extraño. Venía de entre las sombras, del centro del corral. Primero pensé que era algún animal grande, pero la silueta que vi me heló la sangre. Algo enorme, cubierto de pelaje oscuro, caminando con pasos demasiado lentos para ser un animal normal. No emitía sonido, solo avanzaba. Y cuando la luz de mi linterna lo iluminó, no parecía tener cabeza definida, solo una masa que se movía con un patrón antinatural. Me quedé paralizado, sin saber si gritar o quedarme quieto. Las gallinas que quedaban en el corral se habían amontonado en una esquina, temblando, y los caballos relinchaban nerviosos, mirando hacia la criatura. Todo el corral estaba cubierto por un silencio espeso, interrumpido solo por el sonido de mis propios latidos. De pronto, el ser se detuvo y giró hacia mí, aunque no tenía ojos visibles. Solo sentí su presencia, una especie de energía que hacía que el aire se volviera pesado y el frío penetrara mis huesos. Era como si me estuviera estudiando, calibrando cada movimiento que hacía. La criatura avanzó hacia uno de los establos y desapareció de la vista, dejando un silencio absoluto. No podía moverme, no podía respirar con normalidad. Solo escuchaba los pasos inquietos de los caballos y el crujido de la madera del corral al asentarse por el frío de la madrugada. Cuando amaneció, las gallinas que habían quedado estaban muertas, apiladas unas sobre otras, pero sin heridas visibles. Los caballos estaban nerviosos, sudando, y las vacas no daban leche. Me sentí atrapado, pero no podía explicar lo que había visto. Durante el resto del día, intenté convencerme de que era mi imaginación, o que había soñado despierto. Pero al acercarme al corral, encontré marcas en el suelo que no pertenecían a ningún animal conocido, huellas demasiado grandes y alargadas, como si algo pesado y desconocido hubiera caminado por ahí. Esa noche decidí que vigilaría de nuevo, pero con más cuidado y más luz. Sabía que lo que rondaba el corral no era un animal común. Algo oscuro y extraño había elegido ese lugar como su territorio, y no pensaba dejarlo solo. Esa noche volví al corral con más luces, una linterna potente en la mano y un farol colgado de un árbol cercano. Me escondí detrás de la barda y esperé. El viento movía las hojas, pero el corral estaba en silencio, como si todo el mundo hubiera desaparecido. Alrededor de la medianoche escuché el mismo crujido que días antes. Esta vez no dudé. Avancé con cuidado hacia el centro del corral, iluminando cada rincón, y lo vi de nuevo. La criatura estaba allí, oscura, gigantesca, con movimientos lentos pero precisos. No tenía cabeza definida, ni ojos visibles, pero sabía que me miraba. Un escalofrío recorrió mi columna. De repente, los caballos empezaron a relinchar y a correr en círculos, como si algo invisible los empujara. Las gallinas restantes se apiñaron temblando en un rincón, y las vacas bufaban nerviosas. La criatura avanzó hacia la línea de gallineros, y vi cómo las sombras parecían retorcerse a su alrededor.
como si la oscuridad misma tuviera vida. Decidí actuar. Tomé un machete y avancé un poco, tratando de mantener la luz fija sobre ella. Para mi sorpresa, la criatura no huyó ni atacó. Parecía evaluarme, midiendo mis movimientos. Entonces sentí un golpe invisible en mi pecho, que me lanzó hacia atrás y me hizo caer al suelo. La linterna rodó, y su luz iluminó un detalle que no había notado antes. Unas marcas grabadas en la madera del corral, símbolos antiguos, casi como runas que brillaban débilmente con la luz de la luna. El miedo me paralizó. Comprendí que no estaba tratando con un animal ni con algo accidental. Aquella presencia había estado allí mucho antes que yo, protegiendo o reclamando aquel espacio. Un rugido bajo, que no parecía humano ni animal, llenó el corral. La criatura avanzó lentamente hacia mí, y por un instante, pensé que todo había terminado, pero entonces, justo antes de alcanzarme, desapareció. No se movió, no corrió. Simplemente se desvaneció en el aire, dejando solo un frío intenso y el olor a tierra húmeda y animales nerviosos. Los gallos empezaron a cantar en el rancho, y la normalidad regresó gradualmente, aunque todo se sentía distinto. A la mañana siguiente revisé el corral. Ninguna gallina había desaparecido, ni los caballos estaban alterados. Solo quedaban las marcas de las sombras en el barro, difusas y extrañas. Mis tíos me miraron como si supieran lo que había pasado, pero no dijeron nada. Desde entonces nunca volví a quedarme solo en ese corral por la noche. Cada vez que regreso al rancho y veo el establo, siento que algo me observa desde la sombra, esperando, y sé que no son animales normales los que rondan ese lugar, sino algo antiguo, silencioso y paciente, que defiende su territorio de cualquiera que se atreva a desafiarlo. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.